Gracias al último arco de la Thousand Year Blood War, descubrimos que Ichigo en realidad tiene dos Bankais, el falso que vimos durante la mayor parte de la serie y el real, que es el que consigue luego de entrenar con la División Zero. Pero, ¿por qué? ¿Cómo es posible que él tuviera dos Bankais? ¿Y cuál es la verdad detrás de todo esto? Pues bueno, hoy mis queridos muchachoides, en el video de la fecha, acompáñenme a descubrir la verdad detrás del Bankai de Ichigo. Para salvar a Rukia de su ejecución, Ichigo tenía que alcanzar un nuevo poder para hacerle frente a Byakuya. Es gracias a Yoruichi que descubrimos los dos estados en los que puede estar una Zanpakuto: el Shikai como el primer despertar y el Bankai como el segundo, siendo este hasta 10 veces más poderoso que un Shikai. Según las palabras de Yoruichi, la esencia del Shikai es la comunicación y sincronización del usuario con su Zanpakuto, pero el Bankai requiere la externalización del poder de la Zanpakuto y obligarle a que acepte el papel de sumisión. Es decir, que esta vez, en vez de entrar al mundo interno para hablar con la Zanpakuto, obligarla a ella a salir al mundo real. Solo los más experimentados segadores de almas pueden conseguir esto, y el entrenamiento para alcanzar esta habilidad puede llevar entre 10 o incluso 20 años. Es por esto que incluso entre las 5 casas nobles que nacen con una gran cantidad de energía espiritual, solo unas cuantas generaciones pueden alcanzar este nivel. Con esto quiero que se entienda que conseguir el Bankai no es cualquier vaina. El Bankai es lo que divide a la verdadera élite Shinigami del resto. Ichigo evidentemente no tenía ese tiempo, y aquí es donde entra nuestro sombrerero loco de Kisuke Urahara, que logró desarrollar un método en el cual fue capaz de conseguir el Bankai en solo 3 días. Ahora, con ayuda de Yoruichi, Ichigo se enfrasca en un entrenamiento enfrentándose al viejo Zangetsu para conseguir su despertar. Llegando el día de la ejecución, pasó lo que tenía que pasar. Ichigo se presentó en el Sokoku con sus dos huevos así de grandes y empezó su batalla contra Byakuya Kuchiki. Y es aquí donde vemos por primera vez al Bankai de Ichigo en acción. Tensa Zangetsu. El gran espadón de Ichigo se transforma en una katana negra con una cadena al final del mango, y su vestimenta también cambia. Básicamente se vuelve hiper fachero, y junto a esta facha viene un incremento en los aspectos físicos, pero sobre todo en la velocidad. El Shunpo de Ichigo en esta forma puede agarrar con la guardia baja al propio Byakuya, y si bien el pelifresa jamás será capaz de igualar la velocidad de Yoruichi, es capaz de crear imágenes residuales de él con su velocidad. Y no solo eso, sino que su habilidad blandiendo la espada no se queda atrás, contrarrestando miles de hojas de Senbon Sakura como si no fuesen nada. Y entre más van pasando los capítulos, descubrimos más cosas al respecto de Tensa Zangetsu, como que, por ejemplo, no solo su espada representa el Bankai, sino que su vestimenta también, ya que el Shikakucho de Ichigo representa la energía espiritual que le queda. Es decir, que entre más roto esté, menos poder le queda a nuestro prota. Esto nos lo dice el propio Ichigo cuando habla con un Ohana en la garganta. Otro de los datos interesantes es que el Bankai de Ichigo es bastante particular, ya que a comparación de otros capitanes, la externalización del Bankai de Ichigo no representa cambios tan notables o una nueva forma completamente diferente, como Byakuya con sus hojas, o Mayuri con su Agisogijizo, que es un bebé gigante, o el de Soifon, que es un putísimo RPG capaz de volar edificios. Los más parecidos al Bankai de Ichigo yo diría que es el Bankai de Yamamoto, que concentra toda su fuerza en la hoja de su espada, pero este es capaz de alterar todo su entorno con las habilidades propias de la Zanpakuto. Y otra diferencia entre el Bankai de Ichigo y los demás es la capacidad que tiene el Kurosaki para estar en este estado durante un tiempo bastante prolongado, porque si recordamos, desde que empieza su pelea contra Grimmjow hasta toda su pelea con Ulquiorra, pasamos a su llegada a Fate Karakura y el entrenamiento de los 3 meses en el Dangai, todo este tiempo Ichigo estuvo en su estado Bankai
como si ese fuese su estado base, cosa que no es muy común. Su Bankai es tan raro y único que no parece un Bankai. Y esto no lo digo yo, lo dice Byakuya. Y eso sí, más por la incredulidad de que es un simple Ryoka haya alcanzado algo de este nivel a otra cosa. Pero este es quizá el primer destello que ayudaría a resolver el misterio del Bankai de Ichigo. Pero si hablamos del Bankai del pelo fresa, tenemos que hablar indudablemente de una persona en específico, o dos. Cuando queremos hablar de los poderes de Ichigo, tenemos que mencionar sí o sí a sus dos compañeros. El primero sería el viejo Zangetsu, o aka Zangetsu Osan, que se presenta ante Ichigo para despertar su Shikai, proclamándose como el origen de sus poderes Shinigami. Y más adelante conoceríamos a Hollow Ichigo, o Wide, para los compas, un hueco que estaba dentro de su ser y aparece por primera vez cuando nuestro prota entra en su mundo interno mientras estaba peleando contra Kenpachi. Y pareciera que Wide desde un principio está más directamente conectado a los poderes de Ichigo que el propio Zangetsu, porque el Hollow es capaz de controlar el cuerpo de Ichigo cuando le aparece la máscara. Incluso él mismo le dice a Zangetsu que lo entrene bien, porque el poder de Ichigo eventualmente será suyo. La relación entre Ichigo y Wide pareciera que es la típica del demonio interno con el cual el prota debe lidiar porque este no lo controle, provocando en Ichigo cierto miedo hacia su propio poder. Lo vemos contra Yami, ya que su confianza no era la misma, o junto con los Vizard, donde él se negaba a entrar en Bankai contra Hiyori porque teme que Wide agarre su alma. Este temor y estas dudas provocan que al invocar su máscara pierda el control y ataque indiscriminadamente. Él empieza a temerle a su propio poder porque no sabe controlarlo, y aquí es donde entran Shinji y los Vizard con su entrenamiento. Mientras ellos lidian con Ichigo en el mundo real, nuestro protagonista se encuentra en el mundo interno para enfrentar nuevamente a Wide sin que el viejo Zangetsu esté presente. Y aquí es donde Wide nos da una gran revelación, pues según sus propias palabras, él es Zangetsu. Wide y el viejo son básicamente un mismo ser, y ahora Wide se ha fortalecido lo suficiente para absorber al viejo, volviéndose Zangetsu en sí, y dándonos uno de los momentos más recordados del personaje que nos ayudaría a entender cómo es que funcionan los poderes de Ichigo. Yo a ustedes les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un rey y su caballo? El caballo es más fuerte, más veloz, le gana al rey en muchas cosas, pero aún así decide servirle porque hay algo dentro de él que se lo indica: el instinto. Wide se considera a sí mismo y a Ichigo como el rey y el caballo. El Hollow, como el caballo, posee ese instinto que le dice: el rey es peligroso, es más poderoso que yo, debo limitarme a seguirlo. Pero ahora no lo siente y piensa que puede volverse un rey. Él jamás seguiría a un rey que es más débil que él. Ichigo lo entiende y acepta su verdadero instinto de batalla, cosa que Grimmjow también se lo recordaría más adelante. No hay que tenerle miedo a Zangetsu porque él es el verdadero rey, pero Wide siempre estará ahí para cuando el rey se debilite tomar el control. Y finalmente, en su entrenamiento en el Dangai, tanto Zangetsu como Wide se unen en un solo ser, diciéndole a Ichigo que ambos son su poder. Muy bien, entonces ya tenemos cómo funciona el Bankai de Ichigo y su curiosa relación con Wide y Zangetsu. ¿Qué tal si les dijera que parcialmente esto, que fue todo lo que se construyó a través de los capítulos, fue un engaño? Porque en la Thousand Year Blood War descubriríamos los verdaderos orígenes de Ichigo y cómo él nunca supo nada sobre sí mismo hasta hablar con su padre, y todo esto se consigue gracias al siguiente punto.
Durante la Tousenjia Block War, la Zanpakuto de Ichigo se rompe y es llevado a entrenar con la División Zero. Aquí conoce a Nimaya Uetsu, el creador de todas las Zanpakuto, y se nos habla que a todo Shinigami se le asigna una Asauchi, que esta es la espada propia de cada Shinigami, que con el suficiente talento y entrenamiento le van impartiendo el poder de su alma para que se vaya transformando finalmente en una Zanpakuto. Y necesito que recuerden esto para más adelante porque será un punto clave. Entonces Ichigo procede con el entrenamiento de Uetsu, encontrándose imposible de sacar su Asauchi. Ninguno lo está aceptando y esto se debe a que ni él mismo sabe quién es, porque para poder conectar su alma con la espada debe conocerse a sí mismo. Es por esto que él va con su padre para conocer la verdad, cuál es su origen, por qué su viejo es un Shinigami y por qué el rey Quincy lo reconoce como su hijo perdido en la oscuridad. Luego de descubrir cómo es que su padre conoció a su madre y ambos se enfrentaron a ese Hollow creado por Aizen para que finalmente Isshin sacrificara sus poderes y salvara a Masaki, Ichigo entiende muchas cosas y es así como por fin conocemos a su Zanpakuto entre tantas Asauchi. Pero la mayor revelación en cuanto al Bankai de Ichigo estaría por venir, ya que Uetsu se prepara para hacer la Zanpakuto de Ichigo, revelándole que su Hollow interno es su Zanpakuto. Y aquí es donde Ichigo, cara a cara con el viejo Zangetsu, descubre la verdad detrás de sus poderes. El viejo Zangetsu nunca representó sus poderes Shinigami, sino que es la representación de sus poderes Quincy. Y desde un principio, aquel doble color blanco con el que Ichigo se enfrentó, él siempre fue su verdadero poder Shinigami. Cuando White le dijo que él era Zangetsu, decía la verdad. El viejo lo que hacía era reprimir los poderes de Ichigo lo más que podía, pero llegó un punto donde fue imposible. Es por ello que cuando estaban entrenando con los Vizard, solo el Hollow hizo presencia. Inclusive le dijo a la cara que él era Zangetsu, pero Ichigo no le creyó. Todo este tiempo el viejo limitaba los poderes de Ichigo dándole un falso Shikai, que era la espadota, y un falso Bankai, que fue Tensa Zangetsu. Pero ¿cómo es esto posible? Pues ¿se acuerdan que les mencioné lo de las Asauchi y su evolución? Ahora, echen memoria, Ichigo nunca tuvo una Asauchi propia hasta ahora. Cuando Rukia le dio sus poderes, fue gracias a su herencia híbrida combinada con el Hollow que se formó una pseudo espada. Y mientras más evolucionaba el viejo Zangetsu, fue dándole poco a poco más poder a Ichigo para que pudiera tener un falso Shikai y por consecuencia un falso Bankai. Que aquí toma importancia las palabras de Byakuya. Él no creía que esto fuera un verdadero Bankai, para al final de todo tener razón. Esto explica las diferencias que hay entre el despertar de la espada de Ichigo y el resto de los Shinigamis. Lo del pelifresa nunca fue un verdadero despertar. Que ahora, luego de saber sus orígenes, Uetsu le crea su propia Asauchi para que tuviese finalmente su verdadera Zanpakuto y por consecuencia el verdadero Shikai y el verdadero Bankai. Ichigo, al ser una combinación de dos razas y sufrir el ataque de un Hollow, tenía tres poderes dentro de sí: Shinigami, Quincy y Hollow. El viejo Zangetsu, que era la representación de sus poderes Quincy, fue el primero en contactarlo, dándole una espada hecha con sus poderes Shinigami y Hollow. Esa espada, a medida que Ichigo fue aumentando su poder, cambió gradualmente, y Zangetsu, en pro de que Ichigo no se autolastimara, limitó sus poderes todo lo que pudo, entregándole parcialmente los poderes que por pura herencia le correspondían.
pero él sabía que para que nuestro prota mejorara tenía que ir enfrentando a sus verdaderos poderes, porque ese era el deseo de Ichigo, ser más fuerte, y el viejo lo sabía. Es por eso que cuando llega el momento lo puso enfrente al verdadero origen de sus poderes Shinigami, para que lo enfrentara, lo entendiera y lo aceptara, hasta que finalmente llegó el momento de decir la verdad detrás de Zangetsu, e Ichigo aceptara sus verdaderos orígenes, entendiendo que su más fiel compañero nunca fue quien creía, consiguiendo su Asauchi gracias a la División Zero y por consecuencia sus verdaderos poderes. Una combinación entre dos razas contrarias que lograron la sinergia perfecta para coexistir en el mismo cuerpo sin ninguna limitante. Y esta, mis muchachos, es la verdadera historia detrás del falso Bankai de Ichigo. Y bueno, eso ha sido todo por el video de la fecha. Así es, muchachos, volvieron los videos de Bleach, papá, ¡vamos! Tengo como 3 en la mente. Este trata sobre los poderes de Ichigo, el siguiente posiblemente también lo haga. Y bueno, a ver qué se me ocurre más adelante. Pero primero, dime tú, ¿ya sabías el porqué de esto del falso Bankai, el falso Chikai y todo lo que tenía que ver con las Asauchi? Porque sí, porque es fácil decir Zangetsu es el Quincy y White es el Shinigami. Pero ¿por qué? ¿Cuál era la razón? Y es que la razón fue la toche Asauchi esa que él jamás tuvo. Pero bueno, si ya te sabías este dato, déjamelo saber en los comentarios. Y si no lo sabías, tranquilo muchacho, que aquí estamos para informar. Espero que les haya gustado. Déjame saber todo lo que piensas de esto en los comentarios. Dale like si te ha gustado, nos vemos en la próxima que te doy. Sayonara. Nuevamente, muchas gracias a mi queridísimo amigo Pollen por ser el único miembro del canal. Sí, así que un besazo para ti, maestro.